Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando Les está enseñando es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien. Una vez más, volvamos directamente al libro y les he dicho, aquí en la clase, supongo, que se dirijan al Evangelio de Juan, capítulo 21. Y de nuevo, para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, apreciamos mucho escuchar de ustedes. Vaya, realmente vivimos por nuestro correo. Y realmente apreciamos mucho cuando la gente nos dice que está estudiando con nosotros y luego, especialmente cuando piden las cintas con el motivo expreso de comenzar una clase de Biblia en casa, porque aquí es donde la gente aprende. Te metes en un pequeño ambiente en casa y es informal y sé lo que mucha gente está haciendo. Están reproduciendo la cinta, tal vez durante 30 minutos, y luego tienen una discusión y pueden retroceder la cinta o usar los libros, y eso está surgiendo por todo el país, literalmente. Así que para aquellos de ustedes que están en televisión, si están interesados en comenzar una clase de Biblia en casa, solo llámenos a nuestro número 800, y eso no va a una oficina como tal, eso llega a nuestra cocina, pero de todos modos, contáctanos cuando puedas. Y listo, malos pedidos. Y hasta ahora ella ha estado manteniéndose al día con ellos. Y nos encanta escuchar que la gente está estudiando la palabra. Como he dicho tan a menudo, no tratamos de forzar a nadie, no tratamos de sacar a la gente de una organización para meterla en otra. Ese no es el nombre del juego, pero es tan importante. Es que hacemos que la gente vuelva a su propio estudio, la palabra, y el libro no es tan difícil de comprender. Naturalmente tienes que tener un poco de orientación, pero si aprendes a buscar en las Escrituras y a comparar las Escrituras con las Escrituras, todo comienza a encajar. Está bien, el Evangelio de Juan, capítulo 21, y empecemos justo en el versículo 1. Voy a usar este último capítulo de Juan tal como está en tu Biblia, y eso es como una introducción al libro de los Hechos, porque muchos de ustedes me han estado recordando, y nuestro correo nos ha estado recordando que están ansiosos porque empecemos en Hechos. Bueno, aquí está el comienzo de todo. Su resurrección, 40 días de experiencia nuevamente, y el versículo 1 del 21 dice, después de estas cosas, Jesús se mostró de nuevo. Más allá de esas cosas que ensayamos en nuestro último programa, a los discípulos en el mar de Tiberíades o en Galilea, y de esta manera se mostró a sí mismo, estaban juntos, Simón Pedro, Tomás, llamado Didimo, Natanael de Caná, Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Eso hace un total de 5, si estoy contando bien. Y Simón Pedro les dijo, me encanta esto. Quiero decir, dice mucho más lo que normalmente entendemos solo al leerlo. Voy a pescar. Ahora para y piensa. Pedro creo que probablemente era el mayor de los 12. Tengo varias razones para pensar eso. Creo que probablemente tenía unos 40 años y el resto de ellos probablemente estaba en sus primeros 30. Pero, ¿cuál ha sido su estilo de vida? Pesca. Creo que el viejo Pedro simplemente amaba ese mar de Galilea y aquellos de ustedes que han estado allí pueden entender por qué es un lugar hermoso. Y así todo se ha ido. A pesar de que ya ha visto al Señor resucitado en este momento, todavía no lo ha asimilado. Y creo que lo que Pedro dice aquí es, solo estoy volviendo a donde vengo. Y así dice, voy a pescar. Y ellos, los otros 4, dijeron, vamos contigo. Y así salieron y entraron en una barca de inmediato, y esa noche no atraparon nada. Y cubrimos todo esto hace varios programas, y cuando ya había llegado la mañana, Jesús estaba de pie en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y de nuevo Jesús dijo, como lo hizo en Lucas 24, ¿tienen algo de comida? Y ellos respondieron, no. Y luego conoces el relato, cómo les dijo que echaran la red al otro lado de la barca, y de repente su red estaba llena, y aún así no se rompió. Ahora cubrimos todo esto hace varias semanas en nuestra enseñanza sobre los signos del Evangelio de Juan, y este es el 8º signo. Y de nuevo, el 8 siempre es el signo de nuevos comienzos. Y así,
lo que tenemos aquí es la imagen de Israel regresando al reino, que cada judío que se supone que debe estar en el reino va a estar allí. Dios no va a perder a ninguno de ellos, así como Pedro no perdió ninguno de estos 153 peces. Está bien, así que ahora llegamos al versículo 12, y mientras traen esta gran red llena de peces a la orilla, Jesús ya tiene peces en la sartén esperando para el desayuno. Y les dice, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? ¿O les gustaría tener? Y sin embargo, por otro lado, ¿alguna vez has estado en ese tipo de aprieto? Sabes que conoces a alguien y aún así no estás seguro. Y creo que ahí es donde estaban. Y así no se atrevieron a preguntarle quién era. Versículo 13. Y así Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y también el pescado. Ahora esta es la tercera vez que Jesús se mostró a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Así que cuando habían comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Ahora los comentaristas supongo tienen un argumento en curso. ¿Quiénes son estos? ¿A quién refiere Jesús cuando le dice a Pedro, ¿me amas más que a estos? Bueno, algunos dirán que son sus compañeros discípulos y otros dirán que son los peces. Y he leído incluso algunos donde tienen algo más, no recuerdo qué era. Pero mi propia impresión, y de nuevo, no estoy diciendo que sea absolutamente correcta, creo que cuando Jesús dijo, ¿me amas más que a estos? Él está mirando esa red llena de peces, porque esa es su vida. Esto es lo que ha hecho desde que era niño. Y así ahora el Señor lo está poniendo en una situación difícil. Pedro, ¿me amas más que a tu pesca? Ahora, como digo, otros dirán que son esos compañeros discípulos. Pero Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Le dijo otra vez por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y otra vez Pedro dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora hice la afirmación hace varias semanas, o tal vez incluso hace unos meses, de que no digo algunas de estas afirmaciones como si estuvieran grabadas en piedra, sino que las lanzo para que pienses y busques en las Escrituras. Pero tengo la impresión de que las ovejas de las Escrituras son los judíos. Ahora, la razón por la que digo eso es porque cuando llegamos a la parte de la iglesia en nuestra Biblia, Pablo nunca se refiere a nosotros como las ovejas del Señor. Pero mira, a lo largo del Antiguo Testamento tenemos esa analogía. Las ovejas y el pastor. Salmo 23, todos están familiarizados con eso. Y creo que lo mismo aquí. Creo que cuando Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, por supuesto lo dice 3 veces seguidas para compensar por cuáles otras 3. Sus negaciones, primero negó al Señor 3 veces seguidas, y ahora el Señor le da la oportunidad de regresar y compensar eso prometiendo 3 veces, apacentaré tus ovejas, te amo. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué digo que creo que está limitando a Pedro a la nación de Israel? Regresemos hasta Gálatas, si te parece. Y estoy haciendo esto para prepararte para un estudio del libro de los Hechos, lo cual, de nuevo, probablemente lo voy a ver de manera bastante diferente, como lo hace la mayoría de la gente. Y eso no me molesta porque siempre he dicho, ya sabes, cuando se trata de las cosas espirituales, la mayoría casi siempre está equivocada. Siempre ha sido así. La mayoría dijo que no hubo inundación. La minoría dijo, sí, sí hubo. O en el tiempo de Elías y los profetas de Baal, Elías pensaba que era solo una minoría de uno. Bueno, no era tan malo. Dios dijo, no, Elías, hay 7,000 que no se han arrodillado ante Baal. Pero ¿qué eran 7,000 comparados con 5 o 6 millones? Mira, una pequeña minoría. Y luego el Señor Jesús hizo su propia analogía en ese versículo clásico y todos lo conocen. Ancha es la puerta. Y ancha o amplia es la senda. Y muchos son los que entran por ella.
pero estrecha es la senda y estrecha es la puerta y pocos son los que la encuentran. Nunca pierdas de vista eso. La mayoría suele no tener razón. Está bien, Gálatas capítulo 2. Recuerda que estoy diciendo que creo que el Señor está limitando el ministerio de Pedro a las ovejas, los israelitas, a los judíos. Y vamos a verlo hacer eso en el libro de los Hechos. Pero aquí en Gálatas, Pablo está recordando un evento que ocurre alrededor del 51 de Cristo. Así que eso sería, 29 de 51, son 22 años después de Pentecostés. Y ahora mira en qué están de acuerdo en Gálatas capítulo 2. Dios mío, ¿por dónde vamos a empezar? Versículo 6, Gálatas 2. Normalmente empiezo en el versículo 1, pero por cuestión de tiempo vamos al versículo 6, donde Pablo ha sido traído de vuelta a Jerusalén desde Antioquía para confrontar a los creyentes judíos. Jesús era el Cristo sobre su ministerio a los gentiles. Y así, en el versículo 6, pero de estos que parecen ser algo, se está refiriendo, por supuesto, a los líderes, los discípulos y probablemente a otros. Lo que sea que hicieran no me importa. Dios no acepta la persona de ningún hombre, porque los que parecen ser algo en la conferencia no me añadieron nada. En otras palabras, cuando trajeron a Pablo a Jerusalén y literalmente lo pusieron sobre la alfombra en cuanto a su ministerio a estos gentiles, y tuvo que, podrías decir, mantenerse en sus propios pies. Y ahora, aquí es donde se le instruye a escribir por el Espíritu Santo. Recuerda, él dice en el versículo 7, pero al contrario, cuando vieron que el evangelio de la incircuncisión, ahora esos son los gentiles, cuando vieron que el evangelio de la incircuncisión me había sido encomendado, así como el evangelio de la circuncisión, el judío, fue encomendado, solo estoy volviendo el verbo de la primera parte del versículo. ¿A quién fue encomendado el evangelio de la circuncisión? Pedro. ¿Ves? Ahora, ¿quiénes son los de la circuncisión? Judíos. Judíos en las Escrituras. Versículo 8. Porque él, hablando de Dios, que obró eficazmente en Pedro para el apostolado de quién? La circuncisión, los judíos, ¿ves? Así que el mismo Dios que obró eficazmente en Pedro para el apostolado de la circuncisión o la nación de Israel, él mismo, Dios, fue poderoso, dice Pablo, en mí, hacia el pueblo gentil. ¿Ves eso? Y así, cuando Santiago, Pedro y Juan, en el versículo 9, que parecían ser pilares, estaban aparentemente en un rol de liderazgo allá en Jerusalén, percibieron o entendieron la gracia que se me había dado, me dieron a mí y a Bernabé las manos derechas de compañerismo. En otras palabras, ¿qué hicieron? Se dieron la mano, fue un acuerdo, y así me dieron las manos derechas de compañerismo para que nosotros, es decir, Pablo y Bernabé, fuéramos a los paganos, los gentiles, y ellos, Pedro, Santiago y Juan, ¿a quién irían? El judío, claro como el agua. Tu Biblia, si no lo dice, mejor consigue otra. Esta es la antigua Reina Valera y lo deja tan claro como el agua, que había esa clara diferencia. Pedro, y los 11 limitaron su ministerio a los judíos. Pablo, Bernabé y más tarde Silas van a ir a los gentiles. Está bien, ahora volvamos a Juan 21 y todo esto empezará a tener sentido. ¿Cómo Jesús, al darse cuenta, sabe el final desde el principio? Él sabe que cuando lleguen al relato de los hechos, será solo para la nación de Israel, y lo mostraré de manera tan vívida cuando entremos allí. El lenguaje es tan claro. Un estudiante de sexto grado puede leerlo y entender que no hay lenguaje dirigido a los gentiles. Todo es para el judío. Y vuelve justo a este escenario aquí donde Jesús le dice a Pedro, alimenta mis ovejas.
la casa de Israel. Oh, ¿recuerdas ese versículo que vimos hace varios meses? Sabes, no puedo evitarlo, cariño. Estas cosas vienen a la mente. Sabes, ella no recibe ningún aviso previo de lo que usamos. Regresa a Mateo. Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10. Todos conocen estos versículos. Hemos tocado esos temas más de una vez. Mateo, capítulo 10. Comenzando en el versículo 5. Mateo 10, versículo 5, del capítulo del libro de Mateo del Nuevo Testamento. Él acaba de elegir a los 12 justo allá en Galilea. Así que estos 12 Jesús los envió y les mandó diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles, y en ninguna ciudad de los samaritanos entréis, sino... Ahora esto lo dice Jesús, sino id, más bien, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y así tiene esa analogía a lo largo de su ministerio terrenal, de que Israel es las ovejas de su redil. Y lo retomamos, como ya dije, del Antiguo Testamento. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahora, eso no significa que no podamos usar los Salmos 23. No me malinterpretes. Pero en su contexto original, era la manera en que el Señor trataba con su nación, la nación del pacto, los hijos de Israel. Está bien, volvamos a Juan 21. Así que ahora dice por tercera vez: apacienta mis ovejas. Y luego en el versículo 18, Jesús, nuevamente hablando, dice: de cierto te digo a ti, que es a Pedro, cuando eras joven, te ceñías y andabas a donde querías, pero cuando seas viejo. Ahora, ¿dónde está Pedro en cuanto a edad? Bueno, está en algún punto intermedio. Ya no es joven, aún no es viejo. Así que lo ubicaría en algún lugar en los 40, algo así, porque tenían que tener 30 años en la economía de Israel para convertirse en sacerdotes y demás. Así que estoy seguro de que todos ellos tenían más de 30, pero Pedro es un poco más que eso. Creo que Pedro, como dije, estoy adivinando que tiene más de 40 solo por el lenguaje. Y luego, dice: cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, significando con qué muerte él, Pedro, glorificaría a Dios, que sabemos por la leyenda al menos, que fue crucificado cabeza abajo. Pero sin embargo, Jesús regresa ahora en la última parte del versículo, y cuando había dicho esto le dice: sígueme. Y luego, por supuesto, muy humano. Todos son humanos, incluso en las Escrituras, y Pedro es tan humano como el resto de ellos. Así que ahora escucha estas palabras que supongo no le sientan muy cómodas. Y así mira al hombre más joven, Juan, y le dice: ¿y qué pasa con él? Así que Pedro, en el versículo 20, volviéndose, ve al discípulo a quien Jesús amaba siguiendo, que también se recostó en su pecho para preguntar, y dijo: Señor, ¿quién es el que te traiciona? Entonces Pedro, viéndolo, le dice a Jesús: Señor, ¿y qué hará este hombre? En otras palabras, Juan. Y Jesús le dice: si quiero que él se quede o continúe viviendo hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? Sígueme. Bueno, entonces en el versículo 23, ¿ves cómo la gente malinterpretó el lenguaje en ese entonces, igual que lo hacemos hoy? Y así, a partir de esa declaración, ¿ves? El rumor se esparció de que Juan no iba a morir hasta que el Señor viniera. Entonces se difundió entre los hermanos que ese discípulo no debería morir. Sin embargo, Jesús no le dijo que no morirá, sino: sí, quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? En otras palabras, Pedro, no es asunto tuyo si Juan vive hasta los 100 o si vive hasta que yo regrese. Bueno, sabemos que vivió casi hasta los 100. Y luego en el versículo 24, Juan, cerrando su relato del Evangelio, dice: este es el discípulo que testificó de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos, me gusta esa palabra, sabemos que su testimonio es verdadero. Y luego en el versículo 25, hice referencia a esto hace una semana más o menos, y también habrá muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran una por una, supongo que ni siquiera el mundo mismo podría contener los libros que deberían escribirse.
Muy bien, ahora vamos a entrar directamente en la introducción del siguiente libro en tu Nuevo Testamento, el libro de los Hechos. Hemos visto el desarrollo de los relatos del Evangelio, el ministerio terrenal de Cristo, su crucifixión, su resurrección, sus 40 días después de la resurrección, y ahora estamos a punto de ver su ascensión, y así, lo primero que me gusta hacer en unos comentarios de introducción es que tienes que darte cuenta, número 1, que el libro de los Hechos es un libro de transición. Recuerdo que hace varios años, cuando salió el juego de mesa, el juego de trivia, y todo el mundo jugaba trivia, bueno, supongo que había un segmento de trivia que estaba orientado bíblicamente y tenía solo preguntas de la Biblia. Y recuerdo a una persona, no recuerdo si era un hombre o una mujer, que entró a la clase simplemente emocionando las cosas. Él dijo: chico, ¿qué tan feliz estaba de haber estado en tu clase? Gané en trivia la otra noche gracias a eso. Y yo dije, bueno, al menos sirve para algo. Ahora yo dije, ¿cuál fue la pregunta de trivia que tú sabías y que nadie más supo? Bueno, ella dijo, la pregunta era, ¿qué libro de la Biblia es de transición? Y ella dice, lo sabía, el libro de los Hechos. Y de hecho, ¿ves? Ahora, ¿qué es una transición? Cuando vas a pasar de un estado a otro, y así vamos a estar avanzando en este libro de los Hechos desde la manera en que Dios trató con la nación de Israel, lo cual ha estado haciendo desde Génesis 12. Todo ha sido predominantemente, no exclusivamente, pero predominantemente solo para los judíos. ¿Recuerdas que siempre pongo eso con excepciones? Hubo excepciones cuando Dios fue a Nínive. Él salvó al general sirio Naamán, pero aparte de eso, todo es judío. Y así vamos a comenzar el libro de los Hechos, todo judío. No, se menciona a los gentiles en absoluto. Pero de repente llegamos al punto en que Israel está rechazando todo, continuando con ese rechazo. Y luego Dios hace algo, como he enfatizado tantas veces, que ha estado guardado en la mente de Dios y que nadie comprendió. Y es que se volvería hacia los gentiles, sin Israel. Ahora, ¿quieres recordar que todo el programa del Antiguo Testamento era que Dios iría a los gentiles paganos a través de Israel? Ese fue el propósito principal de llamarlos y apartarlos y hacer de ellos su pueblo de pacto, para que un día pudieran regresar a esos gentiles paganos y darles el conocimiento de su Dios. Jehová. Ahora, algunos de ustedes están mirando con curiosidad. Eso significa que tenemos que ver algunas escrituras. Regresa a Isaías. Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Isaías 42. Y empecemos con el versículo 1, aproximadamente. He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá juicio o gobernará entre los gentiles. ¿A quién se refiere el pronombre él? Es Cristo el Mesías, ¿ves? El Mesías de Israel. Está bien, pasemos al capítulo 49. Capítulo 49. Por favor, ahora bajemos al versículo 7. Isaías 49, 6 y 7. Y él, que es el Señor, en el versículo 5, el Señor dijo: es cosa ligera que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar a los preservados de Israel. También te daré por luz a los gentiles, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿a quién está hablando? Bueno, las tribus de Jacob. ¿Quiénes son las tribus de Jacob? Israel. Ahora, tenemos al Mesías en 42 que va a ser la luz, pero también tenemos que la nación va a ser la luz.
Ahora, el versículo 7. Así dice el Señor, el Redentor de Israel y su Santo, a aquel a quien el hombre desprecia, a aquel a quien la nación aborrece, a un siervo de los gobernantes, los reyes verán y se levantarán, los príncipes también adorarán por causa del Señor que es fiel y el Santo. ¿De quién? Israel. ¿Y él te elegirá? Está bien, ven aquí. Vamos a hacer esto rápidamente ahora. Capítulo 59. Isaías 59. Baja al versículo 20. Isaías 59, versículo 20. Y el Redentor, con mayúscula, vendrá a Sión, que es Jerusalén, y a los que se apartan de la transgresión en Jacob. Ahora, ¿con quién está asociado Jacob? Nación de Israel. Versículo 21, en cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto. Con ellos, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia. La simiente, dice el Señor, de aquí en adelante para siempre. ¿A quién está hablando? Judíos, la nación de Israel. Está bien, ahora mira el capítulo 60, versículo 1. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti, la nación de Israel. Porque he aquí, la oscuridad cubrirá la tierra, y la densa oscuridad al pueblo, pero el Señor se levantará sobre ti, es decir, la nación, y su gloria será vista sobre ti, la nación de Israel. Y luego el versículo 3, y los gentiles vendrán a tu luz, y los reyes a la claridad de tu levantamiento. Ahora ves la conexión. Una vez que la luz viniera a la nación de Israel, los dos en conjunto serían la luz del mundo para los gentiles. Está bien, otro versículo en el Antiguo Testamento. Ven hasta Zacarías. Solo nos quedan un par de minutos otra vez. Ahora Zacarías capítulo 14. No, capítulo 8. Zacarías capítulo 8. Zacarías, penúltimo libro de tu Antiguo Testamento, encuentra Mateo, regresa, izquierda, Malaquías, luego Zacarías. Solo me quedan 30 segundos, así que solo voy a tener que bajar hasta el versículo 23. Versículo 23, así dice el Señor de los ejércitos, en esos días sucederá que 10 hombres tomarán de todas las lenguas de las naciones y se aferrarán al borde de la vestidura de uno que es judío, diciendo, iremos contigo, porque hemos oído que Dios está contigo. Tú, nación de Israel. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.